de cargas cíclicas, vamos a ver un tema que está en el programa, que es el de licuación de suelos, y vamos a ver alguna presentación ahora preliminar. No vamos a llegar a meternos en el tema, porque el tema ahora es el de pilotes, fundaciones profundas, pero esto tiene mucho que ver con el tema. Y acá vamos a tener que analizar, digamos, cómo es el comportamiento de las arenas sometidas ante cargas cíclicas, cargas cíclicas provocadas por un sismo generalmente. Y entonces podemos tener una situación de un estado de arenas sueltas, que están esquematizadas como esferitas, así, colocadas en contacto una con otra, y que tienen una determinada cantidad de vacíos, que es la cantidad máxima de vacíos que puede tener, por el estado en que está. Cuando yo coloco un esfuerzo tangencial, y digamos hay una deformación transversal, estas esferitas tienden a ocupar los espacios vacíos de esta manera, y entonces aquí hablamos de un proceso de consolidación, hay una reducción de los volúmenes de vacío, y hablamos de que este comportamiento es un comportamiento consolidante del suelo. ¿Está bien? El caso inverso es cuando tenemos un suelo muy denso, ¿está bien?, que tiene una relación de vacíos mínima. Al aplicar un esfuerzo tangencial inverso, digamos, las esferitas tienden a rodar y colocarse en esta posición, con lo cual la relación de vacíos aquí pasa de un valor menor a un valor mayor, hay un incremento de la relación de vacíos, y con eso hablamos de que hay un comportamiento dilatante del suelo. Este comportamiento dilatante y consolidante, además de, digamos, ser el parámetro que venimos hablando desde el principio, de fundaciones directas superficiales, hemos hablado de suelos densos y suelos sueltos, y de comportamientos consolidantes y comportamientos dilatantes, acá en este caso de la licuación de suelos, adquiere digamos, un concepto relevante, digamos, porque es el que domina, digamos, esta respuesta, fuertemente lo domina. Si bien en cualquier situación de suelo secos o saturados, el comportamiento dilatante o consolidante determina la respuesta tensodeformacional del suelo. En este caso de la licuación del suelo es tremendamente influyente. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá está rotada esta, discúlpenme, aquí hay un contacto intergranular entre las partículas que en la medida que se modifica, ese contacto cambia la relación de vacíos y va a ir cambiando también el contacto intergranular que tienen las partículas, ¿verdad? Entonces ustedes recuerden que, de acuerdo a la teoría de Mohr-Coulomb que nosotros conocemos, la resistencia al corte del suelo es igual a la presión efectiva sigma prima B por la tangente de phi, y la presión efectiva no es ni más ni menos que la presión total menos la presión de poros que tenemos. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento diferencial del suelo en una determinada profundidad z, y ese elemento diferencial de suelo es sometido a un esfuerzo cíclico, ¿está bien?, aleatorio, como si fuera un sismo, o en un efecto sinusoidal, o de este tipo, como podría ser en un laboratorio, por ejemplo, vamos a tener una variación en la presión de poros, y que va a estar controlada por comportamiento consolidante o dilatante. En el caso que fuera consolidante, porque las arenas están sueltas, esta presión de poros va a aumentar, ¿está bien?, porque tiende a reducir. Si por algún motivo yo tengo el drenaje de estos poros impedido, o sea que este elemento diferencial del suelo está, digamos, en un estrato que está confinado por debajo de un estrato arcilloso, también arriba y abajo, supongamos un estrato de suelo arcilloso que impide el drenaje, por dar un ejemplo simple, ¿no es cierto?, que impide el drenaje de suelo,
entonces ese exceso de la presión de poros que genera la deformación tangencial, ¿está bien? No tiene por dónde escapar, ¿está bien? No tiene por dónde escapar y se transforma en presión de poros, ¿está bien? Si tuviera drenaje, yo aprieto el poro, ¿está bien? Aprieto el poro y el agua sale expulsada por algún lugar, pero digamos, en este caso no tiene por dónde salir. O no tiene por dónde salir porque está confinado en estratos de suelo arcilloso, ¿está bien? O no necesariamente existen estratos de suelos tan impermeables, sino que la velocidad de la caída, que aún siendo el suelo permeable, no es lo suficientemente rápido el drenaje como para evacuar la presión de poros. Y entonces la presión de poros crece. Entonces yo, digamos, tengo esa situación. Puede ser que sean arenas, puede ser que sean limos arenosos, puede ser que no sean arcillas tan impermeables, ¿también? Que sean de algún modo medianamente permeables, pero la velocidad de aplicación de la carga, de los ciclos de aplicación de la carga, imagínense que un terremoto destructivo tiene 30 segundos de duración, entonces un ciclo son décimas de segundo, ¿ah? Que va y viene en décimas de segundo, entonces no le da tiempo al agua a fluir y a evacuar esa presión de poro. Entonces la presión de poro se incrementa, ¿está bien? Entonces se incrementa este número, ¿tá? Que es la presión de poro, y tiende a equilibrarse con la presión total, y en ese momento, cuando estos dos números tienden a igualarse, la resistencia al corte del suelo tiende a cero. ¿Está bien? Y ahí estamos hablando en una situación, estamos frente a una situación de licuación de suelo, y vamos a hablar que hay una situación de un potencial de licuación cuando esta relación entre el incremento de la presión de poros y la presión efectiva total va a estar entre 0 y 1, ¿está bien? Entonces, en ese caso, vamos a tener una situación de licuación de suelo. Entonces, el suelo pierde esa capa que licúa, esa capa de arena que licúa. No quiere decir que licúe todo el perfil del suelo, sino que es una capa que está con determinadas características y condiciones, es una capa que va a desarrollar esa presión de poro, licúa, y entonces pierde totalmente la capacidad de carga, y el suelo, esa capa de suelo se transforma casi en un líquido viscoso, ¿no? En un estado de licuación total, ¿tá? Puede ser que no llegue a un estado de licuación total, puede ser que se incremente la presión de poros sin llegar a equilibrar la presión total. Hay una pérdida de capacidad de carga, también, pero puede ser que no lleguemos a la licuación total. Puede ser que tengamos estratos muy, muy impermeables por encima y por debajo, que tengamos incremento de presión de poros, que tengamos un estado de licuación total en este lugar, pero que el estrato superior e inferior es tan rígido, tan duro, que no se rompe, entonces no se expulsa el agua y la arena, provocado por el incremento de la presión. Es como que estoy apretando un pomo, imagínense acá, si el pomo está abierto, va a salir el agua por el pico, y si el pomo está cerrado, yo incremento la presión, pero no sale. Entonces esto va a vibrar, se va a mover, y vamos a estar en un estado de movilidad cíclica. Aún estando licuados, no se va a producir cambio volumétrico, ¿está bien? En este estrato. Pero si el pico del pomo se abre y se expulsa este exceso de presión de poros a la superficie, todo el volumen de agua y arena que está acá es un cambio volumétrico que se va a manifestar en un asentamiento en la superficie, digamos, pues no va a quedar otra situación, ¿tá? Entonces, estos fenómenos de licuación de suelos, como les digo, estamos en situación, hay una deformación consolidante del suelo, que se presenta si el suelo está suelto. Entonces, ante deformaciones tangenciales, las partículas tienden a ocupar los espacios vacíos y aumentar la presión de poros, y tienden a promover la expulsión de agua intersticial en un volumen igual al cambio volumétrico que experimentó el suelo. Si el drenaje está impedido, no hay cambio volumétrico, como les acabo de explicar, y evidentemente el agua debe tomar una presión de poros positiva de confesión. La resistencia al corte del suelo se reduce proporcionalmente al incremento de la presión de poros. Para cada suelo arenoso, la posibilidad de licuación está determinada por el nivel de excitación sísmica, como dice aquí,
amplitud de esfuerzo cíclico y número de ciclos. En cada ciclo yo voy consolidando, es como que estoy golpeando un tarro con azúcar, ¿está bien? Entonces las partículas en cada ciclo, en cada golpe, tienden a consolidarse más y eso hace que vaya en cada ciclo aumentando la presión de poro. ¿Está bien? El caso de movilidad cíclica es el que le acabo de explicar. Digamos, hay un estrato que puede llegar a alcanzar la licuación inicial, pero luego del primer ciclo se consolida el suelo y bueno, sigue vibrando, sigue teniendo presión de poros, pero inmediatamente empieza a dilatar porque ya consolidó, expulsó volumen, se densificó y a los próximos ciclos, en vez de consolidar, dilata. ¿Está bien? Entonces está en un estado de movilidad cíclica y sin licuación. ¿Está bien? Hay algunos ejemplos de consecuencias, digamos, de la licuación, principalmente relacionadas con la pérdida de la capacidad portante, subsidencias, que son formas de desplazamiento, inestabilidad de laderas, volcanes o erupciones de arena. Fíjense, este es un caso típico, digamos, lo van a encontrar en muchos libros. Esta es una fotografía del terremoto de Niigata en 1964, y es realmente súper interesante de verlo, porque fíjense que esto es un conjunto de bloques de edificios, ¿también? Construidos, son todos iguales, están construidos en una superficie relativamente pequeña, digamos, y todos están proyectados y construidos iguales, con la misma fundación, el mismo sistema de fundación y todo lo demás. Y uno de ellos volcó completamente, otros están parcialmente volcados, más volcados, un poco menos volcados. Otros han tenido asentamientos verticales, descensos verticales. Entonces, fíjense que importante visualizar esto, porque nosotros tenemos que, digamos, poder predecir, calcular ese potencial de licuación, esa posibilidad de que el suelo licúe, y esto lo vamos a hacer a partir de estudios de suelo, estudios geotécnicos que siempre van a ser discretos, porque vamos a hacer un sondeo por aquí, vamos a hacer un sondeo por aquí, un sondeo por aquí. Supongamos que con eso vamos a tener a lo mejor 3, 4, 5 sondeos, y vamos a tener una cantidad, como decía hace un momento, una cantidad discreta de información. Podemos hacer una línea sísmica, y acá para determinar qué es lo que pasa en todo este perfil, ¿ya? Podemos hacer líneas sísmicas perpendiculares y hacer una tomografía sísmica de volumen, pero siempre son estimaciones discretas, más allá de que pareciera que con la sísmica podemos hacer algo más envolvente, que sí es un poco más envolvente, es verdad, pero siempre va a ser discreto, porque la aproximación que tiene cada método tiene, digamos, sus limitaciones. Y entonces vamos a determinar potencial de licuación y capacidad de licuación en función de un sondeo que hagamos acá, y al lado tenemos una condición diferente. Y eso quedó demostrado en esta foto. ¿Está bien? Entonces, la importancia de tomar con suma cautela el análisis de la información y el procesamiento de la información que estamos trabajando, y la precisión con la que estamos evaluando. Que van a hacer análisis de potencial con los métodos que vamos a estudiar y todo lo demás, y vamos a trabajar con 3, 4, 5 decimales, pero el método tiene, digamos, un análisis basado en una cantidad de información discreta. Entonces no podemos jugar finito a los decimales, digamos, en este tipo de cuentas. Esto trabajando, si bien vamos a trabajar con decimales en las cuentas, pero tenemos que ser conscientes de que estamos ante un fenómeno, una situación en que los suelos son formaciones naturales, no son formaciones de materiales construidos por nosotros, como podría ser el hormigón, el acero, que son homogéneos, que tienen un proceso de control de calidad, que tienen procesos industriales. En este caso son formaciones naturales, la mayoría de las veces, y lo más cercano a una aproximación industrial que vamos a tener sería un terraplén de una presa de embalse, por ejemplo, que tiene un proceso de selección de materiales, un proceso de control,
Entonces, bueno, ahí tenemos un poquito más de certeza en cuanto a la homogeneidad de los materiales, ¿está bien? Entonces, claramente tenemos que tener la visión y presente de que es muy distinto procesar esta información trabajando sobre depósitos naturales que cuando trabajamos con materiales de fábrica, ¿está bien? Que tienen canteras, que tienen control de calidad, que tienen control de compactaciones, que tienen control de uniformidad de compactaciones y todo lo demás. Y entonces ahí la situación es un poco distinta. En el caso de la presa de embalse tengo un poquito más de certeza sobre la homogeneidad de los materiales, pero no tanto acá que son los depósitos naturales. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá tienen otro efecto de la licuación de suelo. Fíjese el nivel de concentración del efecto, ¿ah? Que tiene, que se hundió la parte de adelante de la camioneta, es la más pesada, donde está el motor, por supuesto. ¿Está bien? Y la parte de atrás no tanto. Se ve aquí la cantidad de líquido, ¿ah? De arenas que han sido expulsadas por el volcán que se formó acá, ¿ah? Porque la presión en el estrato inferior hizo que subiera hacia la superficie, generando esos volcanes. Acá tenemos este caso, esta es una foto del terremoto del 77 de San Juan, ¿m? Que generó este desplazamiento de los terraplenes, y es lo mismo que ha pasado ahora en el terremoto de este año, ahí en Carpintería también, una situación muy parecida a esta, ¿también? Que generó la rotura de la Ruta 40 en un tramo, hubo un descenso de más de 20 centímetros de un lado respecto del otro. No le he puesto acá la foto, que la tengo, de lo que pasó ahí en la Ruta 40, ya está reparado eso. Acá tienen otro efecto de licuación de suelos, tiene un asentamiento diferencial muy importante por licuación. A veces se pierde totalmente la capacidad de carga. Acá tienen otra fotografía muy interesante en Kobe, en Japón, y fíjense el asentamiento tremendo que hubo de suelo por licuación. Acá está el mar, entonces todas estas arenas que están acá están saturadas. Y fíjense que esto que no tiene nada de carga se asentó una gran cantidad de centímetros, y todos las bases de los pórticos de carga de los contenedores, los de los contenedores también, están, digamos, perfectamente nivelados. Y bueno, la evidencia de eso es que esto tiene una fundación profunda, seguramente, que hace que las cargas que lleva este pórtico se transmitan a un estrato competente que está más abajo. Seguramente hay pilotes de hormigón armado aquí, un muro de contención profundo con pilotes. Bueno, el fenómeno también falla del muro de sostenimientos, por licuación de la fundación o deslizamientos por distintos estratos que están más profundos. Acá tienen otro ejemplo de falla de muros de contención. Fíjense el asentamiento tremendo que tiene ahí. La misma. Bueno, acá, disculpe que está girada esta foto, es el PDF que está así, pero fíjense que hay asentamientos, hay desplazamientos de suelo acá, sin ningún tipo de carga. No tienen cero carga, cero sobrecarga. No necesito que tenga una carga importante arriba para que se produzcan los giros, los asentamientos. Disculpe que está rotada la foto esta. En el PDF me ha quedado así. Bueno, este es el caso que les comentaba recién de fallas de licuación en terraplenes de presa de embalse, donde digamos, el talud, aguas arriba, que está saturado, licúa, y el talud que está seco no licúa. ¿Está bien? Justamente porque está seco. Acá tienen, fíjense, el deslizamiento de estos taludes, muy importante. Asentamientos también de inestabilidad. Bueno, este es el caso de la presa de San Fernando, un caso muy característico que está comentado en muchas bibliografías, donde acá, fíjense, el talud aguas arriba que está saturado, licuó por efecto de un terremoto, y hizo que todo este talud se deslizara, digamos, hacia el interior de la presa. También acá hay algunas imágenes de los análisis realizados después de que sucedió el fenómeno,
Y acá, bueno, se ven, digamos, la forma en que se han desplazado esto, bueno, porque justamente hay una pérdida de capacidad de carga, una pérdida de resistencia al corte del suelo. Entonces ustedes han visto en taludes cómo, digamos, la resistencia del talud tiene que ver con la resistencia al corte en la superficie de fallas, y eso, en el momento de la licuación, se equilibra la presión total con la presión de poros, y la presión efectiva tiende a cero. Entonces la resistencia del corte acá tiende a cero y provoca la falla del talud. Falló el talud saturado, y el talud que estaba seco no le pasó nada porque no licuó. No hubo pérdida de resistencia del corte. Bueno, esto es lo que se conoce como la formación de volcanes de arena, donde yo tengo estratos de arenas saturadas en condición de licuación y que tienen una capa de suelo arcilloso por arriba, impermeable, que no es tan potente esa capa de suelo arcilloso. No es tan potente, y quiere decir que en el momento de que esta presión de poros crece, se puede romper esa capa, y entonces todo el exceso de presión de poros que aparece en este estrato es expulsado por esta fractura que se produce aquí a la superficie, y lo que aflora por acá es agua y la arena de ese estrato que está licuando ahí. ¿Está bien? Entonces aparecen este tipo de formaciones de volcanes de arena que están acá, porque hay un estrato que incrementa presión de poros y es expulsada, por esa presión es expulsado agua y arena a la superficie. Y ustedes aquí ya pueden ir mirando que hay una característica muy particular de la arena que está acá en la superficie. Esta arena viene de ese estrato que licuó. Y de esas arenas, si ustedes la miran con atención, van a ver que tienen algunas características particulares que ya las vamos a estudiar. ¿Está bien? Acá lo ven en más detalle. Fíjense que se ve como una granulometría más o menos uniforme, y sobre todo son granos de arena limpio. Y esto ya nos empieza a llamar la atención de qué puede pasar, cómo son los suelos que son susceptibles de licuar y cuáles no son todos susceptibles. Bueno, este es el terremoto de 44, del 77 en San Juan. Fíjense la cantidad, el volumen importante de lodo y arena que hay expulsado acá en la superficie, estos caucetes. Bueno, fenómeno de subsidencia, que ya hemos visto alguna foto, es decir, que hay una zona que desciende más que la otra. Esto es lo que pasó acá en la ruta 40, digamos. Un lado de la ruta descendió más que el otro, por, digamos, diferencias, digamos, de comportamiento. De un lado estaba más saturado que del otro. Acá tienen el campo, digamos, donde se ven, perdón, discúlpenme que están las fotos rotadas, tendría que haber puesto el PowerPoint para que se vea más claro. Pero ustedes ven acá la arena que se ha expulsado en la formación de estos volcanes de arena. Esto es un campo cultivado. Y acá ven otra foto donde se ve también la formación de esos volcanes y la cantidad de arena que ha salido y ha llenado prácticamente todos los cursos aquí. Fíjense el nivel que tiene allá atrás. Acá hay un descenso del suelo. Hay un asentamiento provocado justamente por la expulsión de este volumen de profundidad que sale a la superficie. ¿Está bien? Bueno, esto es un trabajo realizado por el Instituto de Materiales y Suelos en el año 77, cuando ocurrió el terremoto. Y bueno, en ese momento se hizo un relevamiento de la provincia de San Juan, en todos los lugares donde habían habido manifestaciones de licuación de suelos, provocada por distintos fenómenos. Todos estos fenómenos que estamos hablando, fundamentalmente la formación de volcanes de arena, y de otros fenómenos. La gente comentaba que salía agua de la tierra, que salía agua caliente de la tierra, y bueno, por ahí con relatos de ese tipo también se fue construyendo este pequeño mapa que está acá, que es extremadamente valioso, es muy valioso, y ustedes van a ver que acá en el rayado vertical
aparecen zonas de la provincia de San Juan donde hubo manifestaciones de licuación abundantes, es decir, que hubo muy densa la cantidad de puntos de licuación que hubieron, y en los rayados horizontales hubo situaciones de licuación más esporádicas. ¿Está bien? También esto tiene que ver con la superficie de los terrenos, de campos inhabitados, y entonces también es más difícil de poder detectar y encontrar, digamos, manifestaciones de licuación. Pero como ustedes ven en este mapa, aparecen, digamos, es una zona muy extensa de la provincia de San Juan que que ha tenido en el año 77 manifestaciones concretas de licuación, ¿no? Acá está toda la zona este de la provincia de San Juan, de mediados de Santa Lucía hacia el este, todo lo que es Caucete. Acá tiene 9 de julio, 25 de mayo, gran parte de Albardón y Angaco, todo lo que es Mediagua, es claramente zonas de potencial licuación de suelos, y allá en el norte también para Háchali y toda esa zona hay partes también que han tenido manifestaciones de licuación, y estos son antecedentes muy valiosos. Hay algunas publicaciones de estudios geológicos realizados para terremotos anteriores, muy antiguos, del siglo pasado, de la doctora Peruca y de la doctora Alvarado, que a partir de estudios geológicos realizados, de análisis de antecedentes y todo lo demás, también han hecho algún mapa de este tipo similar de vulnerabilidad sísmica, de licuación de perfiles de suelo dinámicamente inestable en la provincia de San Juan, y ellos han detectado también manifestaciones de licuación en algunas zonas de sonda, en algunos lugares de iglesia, en rodeo, ¿está bien? Y hay, digamos, evidencias concretas también de licuación. Y esos son antecedentes muy valiosos porque yo voy a hacer una construcción acá en esta zona y bueno, voy a hacer la evaluación del potencial y todo lo demás, pero el hecho de que yo haya tenido un antecedente concreto de licuación en un terremoto como el del año 77, que fue un terremoto destructivo, digamos, me aporta un valor muy significativo para la toma de decisiones, digamos, de cuál es el sistema de fundación que tengo que elegir y que va a depender fundamentalmente no solamente de la dinámica del suelo, sino también del destino de la construcción. ¿Sí? No es lo mismo que yo esté construyendo un hospital, por ejemplo, que esté construyendo un galpón o un establo. Entonces, esas condiciones de destino de la construcción determinan fuertemente, junto con el perfil de suelo, cuál es el sistema de fundación que yo tengo que puedo adoptar y cuál es el que debería adoptar en el caso de ser una construcción como un hospital, por ejemplo. Bueno, acá hay más fotos. Creo que esa es la última. No, queda otra más. Bueno, ya antes de meternos en esto, entonces, ya vamos a entrar en los métodos de análisis. Lo vamos a ver la clase que viene, que va a ser el miércoles, entiendo. No sé si de este tema es una presentación del tema. Todavía no entramos a estudiar cómo ponemos numeritos a estas cosas, cómo cuantificamos estas cosas. La clase que viene ya sí nos vamos a meter en estudiar cuáles son los distintos métodos de análisis que tenemos y cuáles son, cómo pesan las distintas variables que están entrando en juego en este problema. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Quieren preguntar algo de esto? Es un tema sumamente interesante y de mucha vigencia en la provincia. Bueno, si no hay dudas. Sí, todo esto ya se los vamos a subir. Amelia los tiene todos y ella, a medida que vamos dando las clases, creo que se los va subiendo a un drive que tenemos. Y tenemos el PDF de estas presentaciones y junto con esto hay un apunte de mecánica de suelo, que es el de la ecuación de suelo, que ustedes lo deben haber visto, ese apunte, pero ahí tienen toda la información que necesitan para poder trabajar este tema y los métodos de análisis y todo lo demás. Entonces, con los PDF que yo les doy, que fue elaborado por Fiore y yo, bueno, colaboré en algunas cosas en eso,
también soy coautor de ese apunte. Ahí tienen todo lo que necesitan para estudiar este tema. ¿Está bien? Amelia, vos das clases prácticas el viernes, ¿cómo es el plan que tenemos? Yo creería que sí, debería ser, o salvo que vos me digas otra cosa. Bien, ahí me está colocando en el chat que el viernes seguirían con práctica, entonces. Entonces vamos a seguir con la teoría el miércoles que viene a las 16 horas. ¿Les parece bien? Por mí está perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien, Sí, chicos. conmigo también. Excelente, entonces. Bueno, estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten, cualquier duda, consulta que tengan. Entonces, el viernes siguen con Amelia y el miércoles seguimos con la teoría de este tema. Así que bueno, que la pasen lindo. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Hasta luego, profe, gracias a ustedes. Muchas gracias, Hasta ingeniero. luego, profe. Todo claro, hasta luego. Gracias.